Vale. El problema número 4. Tiene una metodología y vamos a tratar de escribirlo lo mejor o lo mejor o lo más sencillo posible. Fíjate, dice, dado el siguiente circuito, complete los datos de la tabla. Y dice, complete la tabla con los datos de potencia, voltaje, intensidad de corriente para cada una de las resistencias del circuito. Entonces tenemos aquí distintas resistencias, la resistencia 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo cómo se ven aquí? ¿Ya? Y para hacerlo más fácil, la persona que construyó el ejercicio, que fui yo mismo, a la resistencia 1 le dio 100 ohm, a la 2 200, 300 y 400 respectivamente. ¿Ya? Entonces, fíjate, lo que vamos a calcular finalmente es la resistencia total, ¿vale? La resistencia total. Entonces, ¿cómo calculamos resistencia, digamos, total o equivalente? Fíjate, vamos a reducir el circuito en dos etapas, ¿ya? Y fíjate, a todo esto le vamos a llamar RA, ¿ya? La resistencia equivalente en A, y a todo esto le vamos a llamar RB, ¿ya? Entonces, fíjate, la resistencia en B, que es la más sencilla, ¿no es cierto? Como están en serie, eso sería R3 más R4, ¿vale? Y es cosa de sumar directo nomás. Entonces, la resistencia en B sería R3, que serían 300 ohms, ¿verdad? Y R4, que serían 400 ohms, ¿ya? Entonces, RB serían 400 más 300, serían 700 ohms, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a llamarle a esto RB y a este RA, ¿ya? Entonces, aquí serían RB sería 700 ohms, ¿ya? Y a RA sería cosa de sumarlo, pero como están en paralelo, ¿no es cierto? Hay que sumarlo con el inverso. Así que sería 1 partido por resistencia en A, ¿verdad? Sería igual a 1 partido por R1 más 1 dividido por R2, ¿ya? En este caso, 1 dividido por RA, ¿verdad? Sería 1 partido por R1, sería 1 dividido por 100, ¿verdad? Más 1 dividido por 200. Sacamos calculadora, ¿verdad? Y empezamos 1 dividido por 100, ¿no es cierto? Más, perdón, aquí tenemos que subir 1 más, ¿verdad? 1 dividido por 200, ¿ya? Y nos da 0,015, pero ojo, 0,015, lo vamos a anotar. Entonces nos da que 1 dividido por RA es 0,015, ¿ya? Pero yo quiero RA, así que hay que dar vuelta a todo esto, ¿ya? Entonces me queda esto 1 partido por 0,015, ¿ya? Entonces sería 0,015, ¿no es cierto? Hay que darlo vuelta, entonces sería 1 dividido por 0,015, ¿ya? Igual, me da 66,66. Entonces la resistencia en A sería 66,66 ohms, ¿verdad? Entonces aquí sería 66,66 ohms, ¿vale? Ya. Entonces, listo. Y ahora fíjate, este circuito entonces al reducir RA y RB, fíjate, podríamos decir que esta es la etapa 1, ¿no es cierto? Y la etapa 2, ¿verdad? Nos va a quedar así el circuito, mira, fíjate, va a quedar así, mira. Este sería RA, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Y aquí quedaría, no sé si se dan cuenta, RB. Espérate. Aquí. Aquí una resistencia, ¿no es cierto? Y esta sería RB. No sé si lo ves. Y aquí estaría la fuente de poder, ¿llamo? O la fuente de alimentación. ¿Correcto? Ya. Entonces, y recuerda que la fuente es de 12 voltios. Aquí lo pone, ¿verdad? Ahí. Ya, 12 voltios. Ya. Entonces, ahora para medir la resistencia equivalente, fíjate, lo vamos a reducir a un tercer circuito. Lo vamos a dejar así, mira. ¿Ya? Aquí. Y este RA y RB lo vamos a dejar reducido, ¿no es cierto?, a la resistencia total. ¿Estamos? ¿Ya? Que va a ser la suma de RA más RB. ¿Ya? Entonces, fíjate, la resistencia total, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, como están en paralelo, sería 1 partido por resistencia total, sería 1 partido por RA más 1 dividido por RB, ¿verdad? Reemplazamos entonces, nos quedaría 1 partido por resistencia total, sería 1 dividido por RA, que sería 1 dividido por 66,66, ¿no es cierto? Más 1 dividido por 700, ¿vale? Vamos a la calculadora, sería
1 dividido por 66.66 más, ¿verdad? Perdón, ahí hay que subir, aquí sería más 1 dividido por 700, ¿ya? Entonces se me queda eso, ¿ya? Y ahora sería 1 dividido por el resultado anterior. Fíjate, yo puedo invocar el resultado anterior aquí con esta calculadora, la tecla ANS que está en el extremo inferior izquierdo, ¿ya? Yo la aprieto y me vuelve a repetir el mismo número anterior. Entonces tengo que hacer el inverso, ¿verdad? Me queda finalmente 60,86. Por lo tanto, la resistencia total sería 60,86. Le vamos a poner un decimal más, 864 ohms. Por lo tanto, esa sería la resistencia total del circuito, 60,864. Entonces, 60,864 ohms. ¿Estamos? Como yo sé que le estamos aplicando un voltaje de 12 voltios, ¿no es cierto? Yo puedo calcular inmediatamente la intensidad de corriente, porque recuerden que la intensidad de corriente total, ¿no es cierto?, va a ser el voltaje total partido por la resistencia total. Entonces la intensidad total va a ser el voltaje, que serían 12 voltios, dividido por la resistencia total, sería 60,864 ohms. Intensidad de corriente total entonces por el circuito serían 12, fíjate, sería 12 dividido entre 60,864, ¿verdad? Y nos da 0,1971, ¿vale? 0,1971, ¿qué? Amperes, porque la resistencia, la corriente se mide en amperes, ¿vale? Entonces vamos completando la tablita, 0,1971, entonces sería 0,1971, ¿ya? Ya. Pero ahora queremos calcular la potencia. Recuerda que la potencia, en este caso la potencia total, potencia total, ¿cierto? Va a ser la intensidad de corriente total por el voltaje total. Entonces, la potencia total, me quedó feo, en vez de P parece R, la potencia total, ¿no es cierto?, sería igual a la intensidad de corriente sería 1,1971 amperes por, ¿no es cierto?, el voltaje total, que habíamos dicho que eran 12 voltios, ¿ya? Porque recuerda que como estamos aquí en total, aquí hay 12, estamos aquí en esta parte del circuito, ¿estamos de acuerdo? Ya, entonces el voltaje es 12 voltios, la intensidad es lo que acabamos de calcular aquí, 0,1971, y ahí la resistencia total era 60,864, ¿vale? Entonces finalmente la potencia total, vamos calculando, teníamos acá la calculadora, ¿verdad? Aquí sería 0,1971 por 12, ¿verdad? Y nos quedaría 2,3652. 2,3652. ¿Qué serían estos? Watts. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerda que al multiplicar voltaje por intensidad de corriente nos queda en watts. Entonces, 2,3652 sería 2,3652 ¿qué? Watts. ¿Vale? ¿Ya? Ya. Fíjate, sigamos ahora. Recuerda que después este circuito, ¿no es cierto?, el que habíamos reducido, ya, que quedó en uno solo, ya, está compuesto por dos resistencias, RA y RB, que están en paralelo. Entonces, ¿cómo es la corriente en RA y en RB? Recuerda que cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿ya? Las corrientes se suman y el voltaje es el mismo para ambas resistencias, RA y RB. Por lo tanto, si, digamos, el voltaje en todo el circuito, digamos, la resistencia total eran 12 voltios, entonces tanto en A como en B, 12 voltios. Y aquí se puede ver también, fíjate, a RB le llegan los mismos 12 voltios que a RA. No sé si lo ven, ¿ya? Mira, fíjate, por ahí está una conexión y por ahí está la otra. Entonces a ambos les llega el mismo voltaje, por lo tanto aquí serían 12 voltios y aquí 12 voltios. Lo puedo completar de inmediato. Y mira, una cosa que es bien simpática, que cuando ya tengo dos parámetros ya puedo calcular el tercero. Entonces, como tengo la resistencia y tengo el voltaje, puedo calcular la intensidad de corriente, ¿vale? Entonces, fíjate, voy a calcular aquí. Sería, para la primera resistencia, ¿verdad? Sería la intensidad de corriente, ¿verdad? Es voltaje partido por resistencia. Sería 12 partido por 66,6. Entonces, la intensidad de corriente en A, ¿verdad?
La intensidad de corriente en A sería el voltaje, que serían 12 voltios, dividido por 66,66 ohms, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que la intensidad en A, ¿verdad? Va a ser, vamos, saquemos calculadora. Sería, cambiemos para acá la calculadora, sería 12 dividido en 66,66. Ahí sería 0,18, ¿verdad? Entonces aquí la intensidad de corriente sería 0,18 ¿qué? Amperes, ¿vale? Con la misma lógica sería para la resistencia B. ¿Cuánto sería? La intensidad de corriente sería 12 partido por 700, ¿vale? Entonces la intensidad de corriente en B sería 12 voltios partido por 700 ohms. Entonces la intensidad de corriente en B sería 12 partido por 700, 12 dividido por 700, pumba, sería 0,01714, ¿ya? Entonces aquí sería 0,01714, ¿vale? Y fíjate, la potencia sería cosa de multiplicar I por B, es decir, ese valor por ese valor. ¿Estamos? Entonces vamos haciéndolo, mira. Lo vamos a montar aquí, mejor. No vamos a montar ninguna cosa, sino que lo vamos a calcular nomás. Mira, sería, en el primer caso sería 0,18 por 12. Pumba. Me da 2,16. 2,16 watts, ¿verdad? Y de nuevo 0,01714 por 12 nos quedaría 0,205, mira, 0,205 6, vamos a poner 4 decimales. ¿Ya? Debería ocurrir que la suma de estas dos potencias debería ser igual a esta, a la potencia total. Mira, veamos si es verdad, mira. 2.16 más 0.2056 me da 2,3656. 2,3656. ¿Ves? ¿Ya? También debería ser que la suma de estas dos corrientes, ya, debería ser la corriente, digamos, la corriente total. Veamos si es verdad. 0,18 más 0,01714 me da 0,19714, 0,19714, y aquí faltó el cuatrito. ¿Ves? Todo funciona, todo pegue junta como el huevo y el queso. Ya, listo. Pero, fíjate, en el caso de la resistencia 1 y 2, que son las que conforman RA, ¿te fijas? ¿Ya? RA está conformado por dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, si están en paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Ya? Entonces, fíjate, RA, la resistencia... Se me salió el micrófono. La resistencia que tiene RA... Entonces, la resistencia que tiene R1 y R2 es la misma que tiene RA, ¿verdad? O sea, perdón, la resistencia, el voltaje que tiene R1 y R2 es el mismo voltaje que tiene RA. ¿Qué voltaje tiene RA? 12. Entonces R1 y R2 también tienen 12 voltios. ¿Se entiende? Ya, y fíjate, como R3 y R4 están en serie, los dos tienen la misma intensidad de corriente que tiene RB. ¿Se entiende? ¿Ya? R3 y R4 tienen el mismo, digamos, intensidad de corriente que hay por RB. Entonces, RB, ¿qué intensidad de corriente tiene? 0,01714, ¿ya? Y eso es lo mismo que tiene que pasar por aquí, mira. 0,01714 amperes y 0,01714 amperes, ¿ya? Cuando tengo dos parámetros, puedo calcular el tercero, fíjate. Entonces, quiero calcular la resistencia. Fíjate, me voy aquí para no marcar otra hoja, fíjate. Quiero calcular entonces la intensidad de corriente. Acuérdate que la intensidad de corriente es 12 partido por, o sea, el voltaje partido por resistencia, ¿verdad? Entonces serían 12
¿verdad? En el primer caso sería, yo ya no estoy escribiendo ya porque esto es re sencillo, 12 dividido por 100, ¿verdad? Pumba, me da 0,12. 0,12 amperes. Y después ahora la siguiente serían 12, ¿verdad? Dividido por 200. Y eso me da 0,06 amperes, ¿verdad? En el caso de R3 y R4 tengo la resistencia y la intensidad de corriente. Por lo tanto, la intensidad y la resistencia y la intensidad de corriente. Entonces, quiero calcular el voltaje. Entonces, de la ley de Ohm, recuerda que la ley de Ohm dice que la intensidad es el voltaje partido por resistencia. Por lo tanto, si yo quiero el voltaje, ¿verdad? El voltaje es I por R. ¿Ya? Es decir, tengo que multiplicar la intensidad por la resistencia. La intensidad por la resistencia. Por lo tanto, tengo la resistencia y la intensidad, voy multiplicando los dos numeritos, ¿vale? Sacamos calculadora, nos quedaría 300 en el primer caso por 0,01714, ¿verdad? Igual, pumba, me da 5,142, ¿verdad? Y en el otro caso serían 400 por 0,01714, ¿verdad? Pumba, pumba, y me da 6,856, ¿ya? Las potencias, recuerda que la potencia es V por I, así que sería, en el primer caso sería 0,12 por 12, ¿verdad? Sería 1,44, 1,44. ¿Ya? En el segundo caso sería 0,06 por 12. Sería 0,72, 0,72. ¿Ya? En el tercer caso sería 0,01714 por el voltaje, que sería 5,142. Pumba. Y eso me da 0,08828. 8828, ¿vale? Y en el último caso 0,01714 por 6,856. Pumba. Y nos da 0,1175. ¿Qué? Watts, watts, watts y watts. ¿Vale? Ya. Veamos. Fíjate. A ver. La potencia de R1 más R2 debería ser la potencia total de A. No sé si lo ven, mira. Sería 1,44 más 0,72, ¿no es cierto? Me da 2,16. 2,16 justo es. La potencia de R3 y R4 debería ser la potencia de RB. Mira, R3 y R4 sería 0,08828 más 0,1175, ¿no es cierto? Me daría la potencia de RB. Mira, fíjate. Esto me da 0,20578. 0,25, bueno, 5,6 me dio. Debería ser 578, ¿vale? Pero anda bien aproximado. Mira, por otro lado, cositas para comprobar. Se supone que el voltaje entre la suma de los voltajes de R3 más R4 debería ser el voltaje de RB. Mira, el voltaje de R3 y R4, estos dos voltajes, 5,142 más 6,856, ¿no es cierto? Debería ser el voltaje completo de RB. Me da 11,998, que en cualquier aproximación me da 12, ¿verdad? Que es el voltaje de RB. ¿Te fijas? Todo funciona, todo pegue junta como el huevo y el queso. Ahí está resuelto.